si queremos saber cuál es nuestra identidad como metodistas, pues esta serie de estudios va a ser de mucha bendición y provecho. Así que miren, comencemos con quién era la familia de Wesley. Su papá era Samuel Wesley y su madre era Susana. Así que Samuel era el hijo del reverendo John Wesley. Su papá estudió en Oxford y era un evangelista en la iglesia anglicana. John Wesley nunca fue ordenado y fue un laico predicador e itinerante. Fue encarcelado 4 veces y torturado, se le prohibió predicar en las iglesias anglicanas y murió a los 42 años, jovencito, ¿verdad? Así que Samuel creció con escasos recursos debido a las decisiones de su padre, ingresó a Oxford y fue ordenado en la iglesia anglicana. Y pensaba que la iglesia anglicana y la monarquía estaban establecidos por Dios. Él pensaba eso, ¿verdad? Así que Susana Wesley. Y ayer, ¿verdad? Mientras compartíamos, yo decía, sí, Susana fue una mujer extraordinaria, pero ¿por qué tanto de ella? Pues vamos a averiguar, ya yo lo averigué, me encantó lo que supe. Así que Susana Wesley era conocida como la madre del metodismo. Mire, no busque eso en los papeles, que no lo va a encontrar. Pero grandes teólogos dicen, ¿verdad? Grandes estudiosos de la palabra dicen que ella se le consideraba la madre del metodismo. Y también era conocida por su profundo compromiso con la educación de sus hijos. La madre de los fundadores Carlos y Juan Wesley. Así que fue la pionera en el desarrollo de la educación y fue la pionera en la casa con un homeschooling. ¿Verdad? Sí, homeschooling. ¿Cuántos hijos tuvo ella? Un montón. Ella tuvo 19 hijos, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre ella. Así que algunas biografías la retratan como una super mamá, convirtiéndose en madre, en modelo a seguir por muchas mujeres. Claro que tenía que ser una super mamá. A mí el valor no me daba para uno, Dios me dio 2. Imagínense si me hubiese dado 19. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos aquí? La tuya no se vale porque fueron 2 panzas nada más. Pero fue maratónico. Lo tuyo fue maratónico. Así que tú te imaginas con 19. Así que miren, Susana nació en Londres. Su papá Samuel era un clérigo prominente pastor, no conformista, con una clara inclinación puritana, expulsado del ministerio anglicano al ser un clérigo no conformista. Samuel imprimió en sus hijos ideas religiosas que diferían de la iglesia de Inglaterra. Su madre era una cristiana seria y se esforzó por inculcar la fe cristiana a su numerosa familia. ¿Saben por qué? Porque la mamá de Susana tuvo 25 hijos. O sea que la campeona es ella. Ajá. La abuela. Así que Susana era la menor de esos 25 hijos. Seguían bien las instrucciones del Señor. ¿Sí? Yo no sé cómo. Ustedes se imaginan esa cocina. ¿Cómo era? Sí. Y esa casa, ¿verdad? A pesar de tener tantos hijos, ¿verdad? A pesar de tener tantos hijos, el papá de Susana le dio una buena educación a todos. Así que tanto a hombres como a mujeres. Y tenemos que pensar, ¿verdad?, que en ese tiempo las mujeres siempre estaban resegadas, ¿verdad?, a un segundo plano. Pero este hombre que era tan controversial, pues le dio la misma educación, ¿verdad? Así que debido a esto, Susana obtuvo un excelente dominio de idiomas y bien conocido que tenía excelente dominio teológico, superior al de muchos ministros de su tiempo. Y esto la llevó a tener algunos problemas, porque ella era una excelente maestra y muchas veces se le fue por encima a los ministros de su tiempo. Así que en el 1682 ella conoce a Samuel.
¿verdad? Fue a la boda de su hermana, y allí conoció a Samuel. Y 6 años después, acuérdense que Samuel es el papá de ¿quién? De Juan Wesley. Y Susana es la mamá de Juan Wesley. Así que no nos salgamos del texto. Así que lo conoció y después de 6 años, en un invierno frío, en el 1688, que para ese entonces ella tenía 16 años, 19, se casó con Samuel. Él era un disidente de la iglesia de Inglaterra, o sea que también él tenía sus problemas, ¿verdad? Pero terminó siendo ministro anglicano, tal vez por la influencia de Susana. En los inicios, Samuel Wesley pastoreó varias iglesias y a lo largo de Inglaterra. Y en el 1697 la familia se trasladó, ¿verdad? A esta me dio trabajito. Si lo digo mal, usted me perdona. A Edward, ¿verdad? Parece que al igual que en la casa de sus padres, a Susana no le molestaba tener una numerosa familia. Los Wesley tuvieron 19 hijos, como le dije. Sin embargo, debido a la alta mortalidad infantil de ese momento, solo 10 llegaron a una edad adulta. 10 también es una multitud. Así que Susana fue la madre y principal responsable de la educación espiritual de sus hijos y la madre de uno de los dúos más grandes de la historia. Eso me suena, ¿verdad? Los más jóvenes, el dúo más grande de la historia. Así que no fue Wisin y Yandel, fue Juan y Carlos. Probablemente esa era la razón por la cual Susana es más conocida. ¿Por qué es conocida? Pues porque fue la madre de estos dos seres espectaculares que se llaman Juan y Carlos Wesley. Así que se trata y ellos son los dos fundadores del movimiento metodista, quienes fueron las figuras clave en el gran despertar de ese movimiento. Yo hasta los otros días pensaba que había sido Juan nada más, pero no, Carlos también tuvo una influencia, ¿verdad?, bastante grande. Así que ella se tomaba muy en serio la educación de sus hijos. Oigan esto, ella se lo tomaba tan en serio que a tal punto que en febrero del 1709, tras un incendio de la casa pastoral, ¿verdad?, los niños fueron alojados temporalmente con otras familias. Pero ella quería que regresaran lo más pronto posible, pues pensaba que sin su supervisión olvidaban fácilmente las estrictamente observancias del Día del Señor, que les había enseñado en la casa, y que aprenderían hábitos que los distraerían de su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Susana estaba 6 horas al día con estos muchachos pegados y empezaba la educación a los 5 años, no había break. Usted tiene 5 años, ya usted puede, ¿verdad?, empezar a estudiar. Y su compromiso con la formación de sus hijos la llevó a enseñarles de una manera muy rigurosa y con la más alta calidad. Desde los 5 años iniciaba su proceso de educación formal, enseñándoles el abecedario. Miren, ella era tan y tan estricta que sus hijas Molly y Nancy tardaron más de 1 día y medio en aprender el abecedario. Así que ella se sintió frustrada por su proceso lento. Eso me quiere decir a mí que ella estaba acostumbrada a que en un día esos niños aprendieran. Pero yo me imagino que no tenían más nada que hacer, no había más ninguna distracción. Así que imagínense lo frustrada que estaría hoy día. No había PlayStation. Miren, ella les enseñaba clases de griego y latín. Ella les enseñaba de la misma manera a los varones y a las mujeres. Así que ella logró imprimir en el carácter de sus hijos unos patrones firmes y organizados para una vida diaria. Y esto, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos patrones firmes y organizados en nuestra vida diaria?
¿Cuántos no nos dejamos dar azotes por aquel que aparece a tratar de influenciar en lo que yo creo? ¿Ah? Así que en el 1705, uno de los acreedores de Samuel Wesley lo llevó a prisión por deuda. O sea, que al papá de Juan Wesley estuvo ¿dónde? En la prisión por deuda y estuvo varios meses encarcelado. Así que durante este tiempo Susana reunía personas en su casa para darle clases. Durante este tiempo Susana tuvo que luchar para mantener la familia, que no sabemos si ya se había muerto uno de esos 9 que se le murieron después, ¿verdad? O tenía más que los 10. Así que para mantener la familia alimentada, pero gracias a la amabilidad de muchas personas pagaron la deuda de Samuel, que fue puesto en libertad. Sin embargo, Samuel no aprendió. Sin embargo, debido a sus malos hábitos en esta área, a menudo afrontaba muchas dificultades financieras. Vivía en una constante presión y endeudamiento. ¿Cuántos vivimos así hoy día? Una pregunta interesante es qué tanto influyó Susana en el movimiento metodista. Fíjense que Susana tenía todas las desventajas. Era mujer, tenía que ser ama de casa, no había más opción, ¿verdad? Había recibido una educación excelente, pero así que iniciaron, ¿qué fue lo que influyó? Que iniciaron a sus hijos, ¿verdad? En esto. Y una de las características distintivas de los hermanos Wesley era su marcada tendencia al orden, porque Susana tenía un riguroso plan todos los días. Esto no era que yo me levantaba y decía, hoy vamos a hacer esto, no, es que todos los días había ya un plan establecido, había un formato, había un orden. Y la metodología, lo que le valió el apodo de metodistas. Así que en ellos se les observaba una tensión entre el puritismo y el anglicanismo, que también fue experimentado por ella. Ella era así, y eso fue lo que transmitió a sus hijos. Esta evidencia que los hermanos fusionaron las mejores ideas de ambos para fundar el movimiento metodista. Así que según expertos, la influencia de Susana como líder en reuniones de estudios bíblicos y oración, porque entonces ella también daba estudios bíblicos cuando reunía a las personas, daba estudios, hacían oraciones, ¿verdad? Y podrían haber sido un factor importante en las sociedades metodistas de aquel tiempo. Aunque en un principio los Wesley tenían dudas acerca de si los laicos debían enseñar la Biblia. O sea que eso me deja saber que en ese tiempo quienes únicos podían enseñar, ¿quiénes eran? ¿Los qué? Los sacerdotes. Los ministros, los sacerdotes, ¿sabes? O sea que yo no estaría aquí por ellos, yo no estaría aquí, ni Nancy estaría aquí, habría un montón de gente que no estaría aquí. Así que con el tiempo comenzaron, aun cuando ellos pensaban así, comenzaron a delegar cada vez más las enseñanzas a personas que no eran ministros ordenados. Así que ahí es cuando empezamos, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de Susana? Que no se dejó vencer por lo que dictaba la sociedad. Era una mujer, lo que yo llamaría una mujer de almas tomadas. Empoderada. ¿Ah? Empoderada, Sí. esa es la palabra. Una mujer empoderada. Y quizás adelantada a su época. Y adelantada a su época. Le dio una educación de calidad. La constancia, la disciplina, la guía espiritual, la paciencia y la perseverancia en la crianza a sus hijos. La madre del metodismo, como la llaman hoy día. Así que, ¿quién es Juan Wesley? Llegamos a Juan Wesley. ¿Quién ustedes me dicen? ¿Quién es Juan? El hijo de Susana. El hijo de Susana. Oye, Y de Samuel. Y de Samuel. Ajá. Que se murió a los 42 años, pero él es hijo de él. Quiero decirles que Susana y Samuel mantenían, a pesar de que eran tan estrictos, mantenían una relación muy
cordial, muy amigable con sus hijos, ¿sabes? Así que eso me deja saber que aún con todos los revoluciones que el papá hizo y todos los medidas de pata que dio, pues él era una familia, ¿verdad?, emocionalmente estable. Así que Yo leí una vez que trataban de hacer como unas citas para dedicarle tiempo a cada hijo, Sí. en particular de poder conversar con cada uno de ellos. gracias, Nancy. Ellos conversaban individualmente con cada uno de sus hijos, se sentaban. Aparte de ese, yo le llamaría un entrenamiento, ¿verdad? Aparte de esa educación, ellos también se sentaban con cada hijo a compartir. O sea, no eran unos padres distantes. Samuel tenía sus situaciones de dinero, ¿verdad? Pero no eran unos padres distantes. Así que Juan Wesley nació el 17 de junio y fue el hijo número 15. Él fue el número 15 de Susana y Samuel. Fue un influyente ministro y teólogo anglicano, conocido por el fundar el movimiento metodista en el siglo XVIII. Así que el día que se celebra el metodismo es el 24 de mayo. Juan Wesley se preocupó por los pobres, por los desfavorecidos, criticando la corrupción y la injusticia social en su época. Y usted me va a decir, pero eso lo hacemos hoy día es fácil, y más en un país democrático como este. Vaya a Cuba y parece en el medio de la plaza y hágalo. Así que en su época, Juan Wesley se levantó y defendió a los pobres, defendió a los menos, ¿verdad?, a los desvalidos. En Juan Wesley se podía ver la gracia previniente, porque cuando a él lo tuvieron que sacar, la casa pastoral donde ellos vivían se quemó 2 veces. Todos los hermanos salieron y Juan Wesley quedó dentro. Asumo que era pequeño, ¿verdad? Así que tuvieron que sacarlo, lo tuvieron que entrar a buscar. Así que yo cuando leía parte de esa historia pensaba en esa gracia previniente, en esa gracia anticipante del Señor, porque ya Juan Wesley tenía un propósito en esta vida, así que no podía morir quemado allí. Así que esa gracia previniente del Señor estaba sobre Juan, sobre toda su familia, pero en este caso, ¿verdad?, sobre Juan. En su crecimiento mostró mucho conocimiento y madurez espiritual. Estudió literatura clásica y moderna, historia, griego, biología y teología. Y yo quería ser como él porque yo compartía ayer, ¿verdad?, en una reunión que tuvimos, que a mí me gusta más la vivencia, las cosas de vivir, ¿verdad? Quédese pegado a esta serie de estudios que vienen cosas interesantes por ahí, bastante. Así que miren, Juan siempre estaba en la búsqueda de la incertidumbre de su salvación. Él siempre estaba buscando, ¿verdad?, cómo era que él se iba a salvar. Eso a él lo preocupaba, lo angustiaba. Hoy día damos por sentado que somos salvos. Sí, somos salvos, pero podemos perder esa salvación, ¿no?, ¿verdad? Así que siempre estaba en esa búsqueda. A los 22 años lo ordenan como diácono y estudió en el colegio de Lincoln en Oxford. Aquí estudió detenidamente la perfección cristiana y su llamamiento. Así que en el 1727 trabajó junto a su padre. En el 1728 se ordenó como ministro y en el 1729 regresó al colegio de Lincoln para impartir clases de griego y supervisar los debates estudiantiles. Allí obtuvo una maestría en arte. O sea, que esta gente lo que le gustaba era aquí estudiar. Pues no había más nada, no había PlayStation, no había Facebook, nada de esas cosas. Así que miren, varios de los libros, entre ellos una colección de oraciones para cada día de la semana. Y esto es importante porque hoy día, ayer el pastor Ángel nos decía o nos comentaba que la gente piensa que los metodistas no oran, ¿verdad? Eso fue lo que estábamos hablando. Y es una realidad.
sí oramos, pero quizás no se lo dejamos ver al mundo, de que estamos en esa oración. Así que Juan le gustaba también, estaba en esa constante oración, porque para él buscar, él tenía que orar, él tenía que hablar con el Señor. Así que Carlos también, ¿verdad? Estaba en Oxford, pero no era tan dedicado o formal que su hermano Carlos Well. Así que el Club de los Reformados, el Club de los Santos, los Sacramentistas, Polillas de la Biblia, Entusiastas y Metodistas, esto por utilizar un método riguroso y seguir las actividades metódicas. Eso era lo que en ese momento ellos estaban usando. Así que los domingos en la tarde, luego de un 2 veces por semana, luego empezaron los domingos por la tarde. Después se movieron a las reuniones a 2 por semana y luego diariamente de 6 a 9 p.m. Hoy día los metodistas estamos 9 días trabajando en la iglesia. Eso dicen los evangélicos unidos. Así que Juan se despertaba a las 4 de la mañana. ¿Cuántos se despiertan a las 4 de la mañana aquí? Oh, Dios. Para dedicarse al estudio de las Sagradas Escrituras y a la oración. Luego escribía en su diario sus reflexiones personales y organizaba su día. O sea, que Juan era bien metódico. ¿Cuánto estamos, verdad, en ese constante búsqueda? Y él es organizado, él se levantaba y ¿qué era lo primero que hacía? Esto es lo que voy a hacer ahora. Muchos nos levantamos en automático a hacer 20 cosas que no vienen al caso. Así que la música y los hermanos Well. Ustedes saben que el pueblo metodista es un pueblo que le gusta cantar. ¿Ah? Pues Juan compuso junto a su hermano Carlos muchos himnos. Aquí tenemos los himnarios, ustedes los tienen por ahí abajo, que ¿saben? Muchas veces no los usamos, pero esto es un llamado a los liturgistas. Cada vez que ustedes puedan, escojan un himno, ¿verdad? Porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad. Ese libro no está ahí para coger polvo, está para que lo usemos. Así que junto a su hermano Carlos, ¿verdad? Hicieron muchos himnos clasificados como himnos de vida cristiana, de himnos de invitación, de santificación. Ahí hay hasta himnos, en ese libro hay hasta himnos para los funerales. Y sobre todo, los himnos de él eran para el amor de Dios. Así que los hermanos, ¿verdad?, metodistas tienen un valor musical espectacular. Lidia, perdón. En el himnario están las instrucciones con un buen y cómo sabe cantar. Como dice, mire, si ustedes toman su himnario, ese himnario es una joya. Ahí ustedes pueden encontrar lo que ustedes necesitan para, ¿verdad?, una vida devocional. Pero, como decía nuestra hermana Nora, ahí en ese himnario están las instrucciones de cómo usted va a adorar, cómo usted va a cantar. En la página 8. Y mil voces para celebrar fue escrito por Juan Wesley. Mil voces para celebrar. La parte de abajo del himno está el autor de cada himno. Y ese es uno de los himnos que él compuso. Sí, pues miren, el pueblo metodista es un pueblo que canta. Carlos es un cofundador del metodismo y es compositor. Y miren, entre Carlos y Juan hicieron un total de 6.500 himnos. 6.500. Y entonces, esto es un paréntesis dentro de lo que es la vida de Juan, ¿verdad?, de Juan Wesley. Y es que Juan sufría una prolongada enfermedad que le causó temor a la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a morirse aquí? Todos, porque el ser humano no se hizo para morir, se hizo para vivir eternamente. Pero no fue culpa de Eva, porque Adán tomó la decisión, él tenía libre albedrío. Ni de la serpiente tampoco. Tampoco. Son horrorosas, pero bueno.
él tenía más temor a la muerte porque él todavía no se encontraba salvo. Todavía él no sentía, ¿verdad? Tenía mucha inseguridad. Así que miren lo que hizo su hermano y varios amigos. Lo visitaron, le cantaron, le oraron y después se fueron y lo dejaron allí. Pero eso no es lo que hacemos cuando vamos a los hospitales. Fíjense que una experiencia que yo he tenido, ¿verdad?, con varios pastores que he podido acompañar a visitar enfermos, es que siempre cantan. Tienen un cántico. Ellos, antes de orar, siempre cantan. O sea que la música es como un bálsamo, ¿verdad?, para ese espíritu. Pues miren, él estaba así que cuando Juan se quedó solo, él oró y se quedó dormido y escuchó una voz. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y cree y serás sanado de todas tus dolencias. Y él inmediatamente se levantó y dijo, yo creo. Y cuando se levantó le dio su corazón al Señor, prometiéndole servirle fielmente todos los días de su vida. O sea que este hombre era un hombre íntegro. Cuando nosotros pasamos al altar, muchas veces, o cuando pasábamos en el pasado, yo siempre miraba, porque hay gente que pasa a llevar su problema al altar. Pasar al altar es un acto de fe, de que usted va a dejar ese problema ahí. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Los recogemos para atrás y nos los llevamos para la silla. Y después para casa. Y para la casa, y andamos con él agendado todo el tiempo. Pero Juan no fue así. Juan, mire, dijo, voy a servirle fielmente. Así que no se detuvo y estuvo componiendo hasta que murió 50 años después. Él tenía 87 años cuando murió. O sea, que después de esa sanación de milagro, él duró 50 años. Y no murió por una enfermedad. Murió porque estaba, ¿verdad? Pues de vejez. En una sociedad que no había las medicinas que hay hoy día, que a veces yo pienso, no, así que miren, sus himnos son clasificados como himnos de la vida cristiana, como les dije ahorita. Se le considera como el poeta del metodismo, pero también como el poeta del cristianismo, ya que sus himnos casi, pues como les dije, son 6.500 y se cantan no en la iglesia metodista nada más, se cantan en varias denominaciones. O sea que estos himnos, Juan y Carlos, que trascendieron las paredes de la iglesia. Así que su teología lírica refleja la espiritualidad wesleyana, que unía la intención de la santidad anglicana con la certeza interior puritana dentro del contexto mayor de la herencia católica. ¿Ustedes vieron el revuelo de ahí? Sí, repite eso. Teología lírica, que refleja una espiritualidad wesleyana, que unía la intención de la santidad anglicana con la certeza interior puritana dentro de un contexto mayor de herencia católica. Así que el catolicismo siempre se va a colar, porque el catolicismo pues es ¿verdad?, la base de todo. Así que miren, ellos estaban en un contexto musical de su época. En un momento determinado los acusaron de que esos himnos eran para las tabernas. Así que imagínense, tan puritanos que es. Pero era imposible que eso fuera así, ¿verdad? Porque no fueron himnos hechos para eso. La idea de John de sobre todo canten espiritualmente. No hubiese permitido canciones de taberna como fondos de su himno. Ni Lutero, que estaba en ese tiempo, lo hubiese permitido tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan Wesley nos invita a cantar con conocimiento. No se pare ahí a cantar porque la canción está linda. Cuando eso lo proyecten hoy, que acuérdense de esto, porque usted no se acuerda de más nada. Usted tiene que cantar porque la canción le ministra, porque adoración no está cantando. Yo tengo un
problema cuando decimos vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a adorar. Eso es lo que nosotros hacemos. Adoración no está ahí para cantar, es para adorar, es para, ¿verdad?, levantar alabanzas al Señor. Y como yo les digo, hay himnos que son oraciones. Hay himnos que son para declarar que el Señor es. Y hay otros que ministran a mi vida. Así que cuando cantemos vamos a cantar con un entendimiento como espiritual. Así que ningún himnario o publicación de los Wesley de ejemplo de instrucciones para el uso de canciones de taberna. Así que el origen ¿verdad?, del mito de las canciones de taberna, ¿verdad?, es un mito. Eso no podía ser por muchas cosas. Así que el valor musical y teológico. Carlos diversificó las métricas existentes e hizo nuevas composiciones accesibles a todos, devolviendo así el canto al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que él hizo canciones más simples, más fáciles de cantar. Miren, a veces adoración, ¿verdad? Esto lo traigo como ejemplo, trae unos cánticos que yo tengo que permanecer callada, porque no todos los cánticos son, hay cánticos que son para tú meditar en ellos. Hay cánticos que son para llevar al pueblo a la adoración, y eso no está mal. Pero no trate de cantar lo que usted no puede cantar, porque entonces se va a perder la administración que ellos estaban haciendo a través del cántico. Porque a veces queremos cantarlo y no podemos, porque o suben la voz o la bajan, pues usted vea lo que le quieren decir en ese momento. No deje de adorar, no deje de adorar. Así que al eliminar la separación del coro de la congregación, porque antes los que cantaban eran los del coro, los Wesley proyectaron un fuerte mensaje de unidad y no elitista. O sea que si hoy día el pueblo metodista puede cantar desde acá, también se lo debemos a quién, a Carlos y a Juan Wesley. Así que magistralmente tomó las enseñanzas bíblicas y conceptos teológicos difíciles y los hibanó en palabras sencillas, versos accesibles y pegajosos. Porque usted canta lo que, ¿verdad?, lo que es pegajoso. Así que si tenemos todo eso, ¿por qué? Imagínese usted, pues, y voy a traer esto como un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo iba a la iglesia católica, yo la encontraba aburrida, porque era todo un formato donde y eso no es así ahora. Quiero aclarar que la iglesia ha tomado un giro mucho más carismático, pero en aquel tiempo, hace quizás 50 años atrás, era muy rígida, ¿verdad? Entonces, el sacerdote era el único que leía la palabra, el pueblo no la leía. En muchos años atrás se leía en latín, que sabía la gente que estaba allá abajo. Y a esas cosas eran las que Wesley. ¿Cómo? Era en latín y de espaldas a la congregación. Y era de espaldas a la congregación también. Sí. Así que miren, esas eran las cosas que a Juan Wesley no le gustaban, porque él era que inclusive. Él quería que todos participaran. Esa es la esencia del pueblo metodista. Así que compuso para las calles de su tiempo, para la gente común, sin estudio, y para una iglesia que iba en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos seguir con los cánticos viejos. Tenemos que meter cánticos más modernos, porque las iglesias van evolucionando, van cambiando. Viene gente nueva, pero no podemos olvidar que todavía hay gente que le gustan ¿qué? Los himnos. ¿Usted ha visto a don José cuando ponen un himno? Sí. Si usted no lo ha visto, fíjese lo contento que se pone. Sí. ¿Ah? Así que por don José nada más deberían de meter. Hay varias personas, pero me he fijado más en don José, porque don José, para que ustedes sepan de historia de esta iglesia, antes cantaba aquí. Él cantaba en esta iglesia. Así que miren, Juan democratizó la música eclesiástica
eclesiástica, sacando de las manos de los superdotados y dándosela a la gente común. Por eso es que cuando la gente me dice a mí, Lidia, no cantes que va a llover, yo digo, pues que se abre el cielo y que llueva porque yo voy a cantar. Porque el Señor me encuentra hermosa, ¿verdad? Así que sacó la teología de las manos de los académicos y la plasmó en los himnos para que los simples creyentes pudieran entenderlo. Así que la revolución musical wesleyana trascendió al área de la educación cristiana, ya que ellos se esforzaron en educar sus congregaciones a cantar como bien, a cantar con entendimiento. Han aparecido en programas de televisión, miren, como South Park, Los Simpsons, han sido grabados por artistas como Johnny Cash, Dolly Parton y Mariah Carey. Así que Juan Wesley está en la moda, porque si sale en Los Simpsons, es que está, miren, está ahí. Así que su experiencia y transformación espiritual, y ya estamos acabando, mi gente. Tranquilos, yo les dije a los que llegaron más tardecito que esta clase tenían que tener un poquito de paciencia porque esta es la zapata de lo que vamos a comenzar a desarrollar. Lo que nos va a decir por qué es que somos metodistas. Y hoy es una clase de mucha información. Que yo no espero que usted se quede con toda esa información. Yo lo que espero es que al final le pueda hacer el resumencito. Así que miren lo que pasó aquí. Juan Wesley se tuvo que ir a un viaje misionero a Georgia. El doctor Burton invitó a los hermanos Wesley a ir a trabajar como misionero con los nuevos inmigrantes. Y el 21 de octubre de 1735 embarcaron rumbo a Georgia. En el barco siguieron rigurosamente un programa parecido al de la Sociedad Metodista. ¿Pero qué pasó ahí? Vino una tormenta. Y Juan pensó que peligraba. Es más, si yo hubiese sido Juan, ¿sabes lo que hubiese pensado? ¿Qué hago yo aquí? ¿Verdad? Así que Juan pensó que peligraba, pero vio como los moravos mantuvieron la calma y no interrumpieron sus cantos ni un culto. Mientras estaba la tormenta, ¿qué hacía este grupo de hermanos? Que moravo es Hermanos Unidos. Cantando. ¿Qué hicieron? Se pusieron a cantar, no se pusieron a llorar. ¿Verdad? Ellos no interrumpieron la tormenta y ellos cantando. Así que concluyó que la fe de los moranos era superior a la suya y que tenía una incertidumbre de su salvación que él no tenía. Él salió de allí convencido de que esa gente creía más que él, que esa gente se iba a salvar, porque ellos así lo creían, pero él que, Dios mío, miren todo lo que él había hecho ya, pero todavía se sentía como le faltaba algo. Así que Juan empezó a estudiar español, mi gente, para poder hablar con los indígenas, algunos de los cuales ya hablaban la lengua de los conquistadores, de los misioneros franciscanos y jesuitas, y también lo usó para comunicarse con algunos judíos españoles del pueblo. Así que él fue a un pueblo que se llamaba Samaná y no le fue bien a Carlos tampoco. Juan regresó a Samaná después, en otra ocasión, tuvo varios fracasos amorosos, el pobre Juan Wesley, ¿verdad? Hasta que regresó a Inglaterra. Así que en Aldersgate, ¿lo dije correctamente? Sí, Aldersgate. En febrero de 1738 llega a Inglaterra y el 24 de mayo es el día oficial del metodismo. Del 1738 a las 5 a.m. abrió su Nuevo Testamento en Segunda de Pedro 1:4 y al salir abrió nuevamente el Nuevo Testamento en Marcos 12:34. En la tarde fue a la iglesia de San Pablo, donde el preludio fue el Salmo 130, y esto es importante porque esto es lo que a él le estaba ministrando.
Ahí volvemos a ver la gracia preeminente, anticipante del Señor. Así que es en la noche, miren, en la noche, este ministro fue de mala gana a una sociedad en la calle Albertine, donde leyeron el prefacio de la epístola de San Pablo a los romanos escrito por Lutero. Y a las 8:45 sintió un extraño ardor en su corazón, sintió que confiaba en Cristo, solo Cristo para su salvación, y recibió una seguridad de que Él le había quitado todos sus pecados y que le había librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense cómo este hombre va redactándolo todo. ¿Cuántos aquí se acuerdan a la hora que se convirtieron, el día que se convirtieron? ¿Ah? La hora. Bueno, miren, Él dio respuesta a sus luchas espirituales interiores y sus preguntas sobre la salvación, pero también cambió el sentido de su vocación y el enfoque de su ministerio. Carlos, recuérdense que les dije que habían sido dos fundadores. Carlos mismo reconoció la fecha de su conversión, pero Carlos fue el domingo de Pentecostés, 21 de mayo de 1738, 3 días antes de la experiencia de John en Amsterdam. John o Juan, como lo quieran llamar. Y lo llamó el día de la liberación en el domingo de Pentecostés. Así que hasta aquí, ¿verdad? Es este breve, ¿cómo le llamaríamos? Piscolawi, enseñanza, introducción de lo que va a ser nuestras clases, de lo que va a ser la antorcha encendida. Así que esto es un anticipo. Esto es para que ustedes sepan quién era Juan Wesley, de dónde provenía. Su mamá era una mujer de almas tomadas, que sacó a sus hijos hacia adelante y le enseñó una formación espiritual como nadie. Ya quisiéramos muchas de nosotras haber tomado a nuestros hijos desde su juventud y haberlos educado de esa manera espiritual tan espectacular. Así que ¿qué aprendimos hoy? Que Susana es ¿quién? La madre del metodismo. La madre del metodismo, ¿por qué? Porque es la mamá de Juan Wesley y de Carlos Wesley. Ella fue la que nos llevó a él a donde él. Y que es reconocida no por su rigurosidad de los estudios ni nada de eso, sino porque es la madre de Juan y de Carlos Wesley, que fueron los fundadores de la iglesia metodista. Así que para la semana que viene vamos a estar, ¿verdad?, en los antecedentes históricos de Inglaterra. Y créanme que la semana que viene es interesante, porque vamos a estar hablando un poquito de lo que Juan vivió en esa época donde había ahorcamiento. Es toda una película. Así que yo los espero para ver esta película sobre Inglaterra y sobre las cosas que sucedían. Así que vamos a ponernos de pie. Los invito a que lleguen la semana que viene más temprano para que podamos seguir estudiando lo que es nuestra identidad. Que cuando yo termine este set, yo pueda preguntarle quiénes son, en qué creen y por qué son metodistas. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor, que estemos en tu casa compartiendo, ¿verdad?, tus enseñanzas, Señor amado. Te damos gracias por Susana, por Samuel, por Juan Wesley, Señor amado, y por Carlos Wesley, porque de ahí es nuestra herencia, Padre Celestial, como metodista. Gracias por cada uno de ellos, gracias por el legado que dejaron. Y permite, Señor amado, que nosotros podamos dejar un legado como lo dejaron ellos. Que cuando se hable en el futuro de nosotros, puedan hablar de las aportaciones que hemos hecho a tu reino, Señor amado. Mira, Señor, tenemos